Al libro de Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes 13. Voy a abrir bien. Tenemos el sueño de un día tener un púlpito más grande, ¿verdad? Amén. Lo vamos a lograr en nombre de Dios. Esta semana pudimos hacer un trabajo allí, gracias a la bondad del Señor, con mucho esfuerzo, pero gracias a que el Señor nos ha proveído, ¿sí? Bueno, al terminar la enseñanza, nos vamos a ir allá al lugar donde están las mujeres, la iglesia, por favor. Los que estén comprometidos con la iglesia, pues vamos a ir un momentico allá, que hemos sido invitados por las hermanas para una breve información que ellas tienen, ¿sí? Y pues yo también los quiero animar en algunas cositas. Gracias. Entonces, al terminar, Primera de Reyes 13:1. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Tiene como subtítulo, ¿verdad? He aquí el primero, ¿sí? Primera de los Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel varón clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. Vamos a ponerlo en contexto, ¿sí? Es interesantísimo que la palabra de Dios se interpreta ella misma. Si viniésemos a una lectura y abriésemos la palabra de Dios y leyésemos, quizás no entendíamos qué pasó. Pero bueno, vamos entonces a ponernos en contexto, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó aquí en este escenario? ¿Por qué se da este escenario? ¿Sí? Vayamos a los reyes, a Primera de los Reyes, regresemos atrás, 11. A primera de los Reyes 11, ¿sí? Luego vamos a volver al mismo versículo, al Primera de los Reyes 11. Entonces lo que vamos a estudiar en este momento es quién es Jeroboam y de dónde viene Jeroboam y por qué se le da esta sentencia, ¿sí? Primera de los Reyes 11, 26. ¿Están ubicados? 26. Primera de los Reyes 11, 26. Siempre he dicho que aquí necesitamos unas buenas lámparas. Tenemos por planificación pronto, en el nombre de Dios, colocar la red para los cables, colocar los aires y colocar esas lámparas, poner lámparas acá, en este lugar. Viene la lluvia, estamos prontos para la lluvia. Y hay allí que seguramente los días algunos van a ser por causa de las nubes oscuros, ¿verdad? Bueno, entonces esté rogando al Señor para que el Señor nos ayude y nos abra puertas y provisión y nos ponga a nosotros el querer. 11. Primero de los Reyes 11, 26. 11, 26. ¿Están ubicados, hermanos? Y dice así: también Jeroboam, hijo de Nabat, afreteo,
de Zereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. ¿Cuál rey? Salomón. Alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente, esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Quedémonos ahí para el 29, para exponerle un poco. ¿Qué aconteció? Este hombre se había levantado contra el reino de Salomón. Era un adversario. ¿Cuál fue la causa? La causa fue que lo oprimió con trabajo, mucho trabajo, y le dio a cargo el levantar esa ciudad y le puso el trabajo sobre él. Y entonces no le gustó a Jeroboam esto, porque no solo lo hizo con Jeroboam, lo hizo con la tribu de Efraín. Ellos le tocó levantar esa parte y tuvieron un trabajo arduo. Y entonces ya por eso vino la rencilla y su corazón se llenó de odio contra Jeroboam. Estuve revisando otros libros y otros comentaristas y dicen que la opresión fue grande sobre él y el trabajo fue grande. En el tiempo de Salomón se trabajó mucho en Israel, mucho. Entonces esta familia fue oprimida y Jeroboam probablemente era uno de los líderes, ¿verdad? Entonces había ya una enemistad. ¿Y qué dijo Jeroboam? Yo dejo este yugo y salgo de este yugo. Y entonces veamos a continuación el 29. Y aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Selonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: tomad para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Vamos a detenernos de nuevo ahí. ¿Y quedamos en el qué? 32. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué había acontecido? Dios se había enojado contra el pecado, así como se enoja contigo y conmigo. No crea, hermano, que nosotros le podemos solapar el pecado al Señor, ni a mí. Eso es para mí también. Salomón no había sido solapado el pecado. ¿Qué había hecho Salomón? Salomón se había casado con muchas mujeres, y estas mujeres eran mujeres que Dios le había dicho: no te cases con ellas, porque ellas adoran a dioses ajenos. Y Salomón viviendo con estas mujeres trajo toda la iniquidad de ellos, de esos países, y entonces las convirtió a las mujeres en ídolos, y ellas les enseñaron a adorar a dioses falsos. Esa fue la causa por la que Dios le dijo: hoy te digo, te voy a castigar. Pero por amor a David, más adelante dice: yo te dejaré a tu descendencia, a tu hijo, no lo haré en tu tiempo, sino que en tu hijo romperé el reino. Y entonces este afortunado hombre iba a ser líder sobre 10 tribus, ¿verdad? Y Salomón, y el hijo de Salomón, que es Roboam, que lo vamos a ver más adelante, entonces quedaría con 2 tribus. He allí que la Biblia siempre habla de una. En algunos textos, entonces aparece y muestra que fueron 2. Pero la Biblia lo menciona y hace la carga sobre Judá. Porque la otra tribu es Benjamín.
fueron unidos a la tribu de Judá. Benjamín en este tiempo estaba muy pequeña la tribu porque había sido casi exterminada. Y entonces acontece así: este hombre afortunado, Jeroboam, iba a tener esta fortuna de que Dios le diese parte del reino de él, esperando libre albedrío como te lo ha dado a ti y a mí. A ti y a mí te ha dado libre albedrío. ¿Escoges a Dios? ¿Escoges a Cristo? ¿O escoges seguir al mundo? Pero Dios es un Dios de oportunidades, digámoslo así, como dicen algunos políticos, que es una palabra mal dicha. Así que, hermano, usted en Cristo tiene oportunidad, amigo que nos visita. Usted en Cristo tiene oportunidad. Dios le ha dado libre albedrío. Dios tuvo la esperanza en este hombre, sabiendo que iba a acontecer. Entonces vayamos al libro de los Reyes 12, ahí mismo, más adelantico, 12, y veamos cuál fue el pecado de Jeroboam. 12, 25 al 33. 12, 25. Entonces reedificó Jeroboam. Voy a ponerle un poquito aquí el contexto. Jeroboam se fue y huyó a Egipto. El día que Jeroboam supo que había muerto Salomón, él dijo: regresaré a mi tierra, regresaré a Israel. Ya había sido el cargo puesto sobre Roboam. Regresaré. Y vino, habló con Roboam, que era hijo de Salomón, y le dijo: mira, tu padre puso un yugo duro sobre nosotros. Duro, le dijo. Pero nosotros te serviremos si usted cede a que nosotros trabajemos menos. Y este hombre, Roboam, vino y oyó consejo de los ancianos. Y los ancianos le dijeron: cede a lo que él dice es bueno, permíteselos. Pero el hombre no oyó consejo. Así que, amigos y hermanos que nos visitan, cuidado con andar buscando consejos a veces de jovencitos que deberían siempre, los ancianos siempre son los que aconsejan bien, ¿verdad? No mucho a veces. Porque si un hombre sufre de no tener temor de Dios, ¿para qué el consejo? Entonces vino Roboam y oyó consejo de los más jóvenes. Y ellos le dijeron: no, duplícales el yugo y póntelos más fuertes. Y el hombre hizo caso a estos jóvenes, Roboam, el rey. Y le dijo, lo convocó y le dijo: vengan tantos días y en tantos días yo te tendré respuesta. Cuando vino, consiguió fue la respuesta: el yugo se te será duplicado. Y el hombre dijo: yo tengo en Dios una profecía. Se fue, recogió al pueblo y lo hicieron rey. Pero veamos entonces, cuando Jeroboam fue hecho rey sobre las 10. Entonces edificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. He allí que Salomón entonces hizo la sede principal. ¿En dónde? En la ciudad de Siquem. Allí estaba la sede. Eso es lo que acontece. La amuralló, la acomodó, la hizo fuerte para allí llevar su reino a cabo, ¿verdad? Y sigue diciendo el texto bíblico: y dijo Jeroboam en su corazón, donde se acumula todo el mal y todo el bien, ¿verdad? Al todo es que usted le dé buen uso al corazón, para mal o para bien. Entonces este hombre pensó en su corazón, en su mente: ahora se volverá el reino de la casa de David. Vamos a volver a repetir. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá
el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh rey, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vamos a exponerlo un poquito para que sigan entendiendo. ¿Qué aconteció? He allí que la sede para adorar a Dios estaba en Israel, el templo de Dios. El diablo, a través de este hombre, dijo: hagamos esto diferente. He allí, amigo y hermano, que el lugar para adorar a Dios está ¿en dónde? En Cristo Jesús. Si usted usa otro método, esto va en contra de Dios. Este hombre fue en contra de Dios. Y entonces dijo: no, si el pueblo viniese a adorar allá, entonces se volverá al rey de allá. Y a mí me matarán. Y entonces tuvo por esto en hacer en este lugar, en Betel, dioses para adorar. ¿Y cuáles fueron esos dioses? Se volvió a repetir la historia. Y es de allí que Dios no pasa por alto nuestros pecados. Ningún pecado será pasado por alto ni será solapado por parte de Dios. Y entonces esta fue la situación y el pecado por el cual se anuncia, se dice siempre de Jeroboam. Y no solo hizo esto, sino que fabricó dioses. En su casa lo leen, es riquísimo todo el texto bíblico. En su casa lo pueden leer, se llevan gusto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que estudiar todo el libro o los libros que predicamos para poder no distorsionar la palabra de Dios. Y necesitamos del Espíritu Santo para que ustedes entiendan y nosotros también entendemos, para hacerlo. Entonces este fue el pecado de este hombre, Jeroboam. Llenó de iniquidad, trajo la iniquidad a Israel, y Dios no se lo iba a perdonar. Entonces vayamos de nuevo al 13, y ahora sí nos vamos a poner en la exposición de la palabra. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Voy a detenerme un poquito. Es de allí que vino un hombre que estaba en el lugar donde se adoraba de verdad a Dios. Vino de Judá para decirle al profeta: mira lo que acontecerá por su iniquidad. Es de allí que no vino por sus propios pensamientos ni su propio corazón. Vino con palabra de Dios y enviado por Dios. Es de allí que Jeroboam no estaba solo, estaba con toda la corte y todo el pueblo adorando. Porque más adelante, cuando vemos, iba a presentar sacrificio, había comida y había fiesta. No estaba solo, era la oportunidad justa para que Dios le dijese a este pueblo: has llegado y has traspasado los límites. ¿Y qué era lo que le iba a decir? Entonces el profeta va a tener acá entonces las palabras para con el pueblo, no solo para con Jeroboam. Él estaba acompañado de toda una corte real, porque era un rey. Y sigue así: y vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo:
altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Vamos a quedarnos hasta ahí. Es de aquí que este hombre Jeroboam se presentaba para quemar incienso, no le correspondía a él. Es de allí que Dios había constituido sacerdotes para hacer este trabajo. Pero Jeroboam se había inventado lo de él mismo. Jeroboam había colocado sus mismos sacerdotes en los lugares altos. Y eran puestos por él, no correspondían a la tribu de Leví, cual había conformado Dios. Porque ninguno de ellos se prestó para esto, ellos se fueron a morar en Judá, donde estaba la sede principal para adorar a Dios, el templo. Y entonces él está allí presentando incienso, no le correspondía a él. Otro pecado. El pecado tras pecado trae pecado. He ahí que nacerá un hijo a Josías. En los años 930 antes de Cristo acontece este acontecimiento. Y Dios dice, de aquí a no dice en su palabra, sino por las investigaciones y lo que 350 años más adelante iba a venir a este hombre que iba a arrasar contra la iniquidad. Iba a quemar a los hombres y los iba a poner allí a fuego a causa del pecado que habían hecho. 350 años después del gobierno de Jeroboam. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa, hermano. Dios quiere que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Quizás este hombre, si hubiese llevado justo en su corazón de arrepentirse, hubiese alcanzado la bondad de Dios, porque Dios es tardo para la ira, pero sus juicios son ciertos y verdaderos. Es de allí que Dios traerá un hombre fiel que abolirá y acabará con esta iniquidad, le dijo el profeta. Y sigue diciendo entonces sí el texto bíblico. Les dije entonces que lo íbamos a estar estudiando hasta el 33, ¿sí? Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día una señal, y quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar, el Betel extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle, mas la mano que había extendido se le secó. Es de allí que por eso mayormente nosotros nunca cuando andamos en pecado nos gusta el consejo de Dios. A veces nos volvemos hasta enemigos de la palabra de Dios y oídos sordos. Es de allí que este hombre entonces echó mano para aprenderle, y no era que él iba a aprender para darle bienvenida. Pero Dios entonces ejecutó su juicio allí. Mira, lo que digo es verdad. Y se le secó su mano. Es de allí que el hombre entiende y pide
al rey, al profeta, que se ore para que se le restaure su mano. Entiende que en Dios hay poder y que de verdad el hombre viene de parte de Dios. Pero aún con esto no cambió su forma de actuar, porque si seguimos leyendo el texto bíblico, no se arrepintió. Es de aquí que hubo una consecuencia grave para este profeta. Quisiéramos leerlo, pero no nos vamos a colocar allí. Este hombre, Dios le había dado una prohibición y le dijo: ve por este camino, pero no regreses por él. Vuelve por el camino. Él le señaló el camino. Y es de aquí que entre los jóvenes había un hombre, hijo de otro profeta, y le dijo al profeta: mira, padre, porque era hijo, lo que ha acontecido allá en el lugar donde se adoraban dioses ajenos y se quemaba incienso. Ha acontecido esto, ha venido un profeta. Y el hombre fue con engaño y le dijo al profeta: venga, regrese a mi casa y haz tal cosa. Y él le dijo: no regresaré porque tengo palabra de Dios. El hombre lo convenció. Y una de las consecuencias le dijo: un ángel vino y me dijo que venga y coma pan. Es de aquí que la Escritura dice que si un ángel se levantase en cualquier tiempo para anunciar otro evangelio que no sea este, hay muchos anunciando otro evangelio que no es el de los apóstoles. Le voy a dar un ejemplo que siempre damos como ejemplo: los testigos de Jehová, mormones. Prácticamente diría que la Iglesia Católica anuncia otro evangelio. Y no pararía yo de contar en un buen rato si le dijese cuántos. Cualquiera que ya Dios le había dicho, por palabra de Dios mismo, vaya y no regrese, y no entre ni coma pan. El hombre vino y entonces vino y desobedeció a Dios. Pero vamos a cambiar de tema. Léanlo en su casa, por favor, porque ese no es el tema. Pero el tema es que la desobediencia trae pecado. Ese es el tema. La desobediencia trae juicio, perdón. La desobediencia trae juicio. Vayamos entonces a los Reyes 13:6. 13:6. 13:6. ¿Están ubicados, hermano? Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró y Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Maravilloso, ¿verdad? La palabra de Dios y la bondad de Dios. La bondad de Dios para con este hombre. Sigamos entonces los Reyes. Vayamos a Reyes 26, 22:1. 22:1. A los Reyes 22:1. Segunda de Reyes 22:1. Vayamos entonces a 350 años. Estuvimos en esta parte en 950 años antes de Cristo. Ahora vayamos a 350 años más adelante. ¿Están ubicados? 22:1 al 5. 22:1 al 5. Dicho que me pasé, me voy a Crónicas. Es de allí que el libro de Crónicas también habla de este majestuoso hecho y historia, la cual vamos
a estar leyendo en este momento. 22, 25. Entonces mandó 22, 5. 22.1, perdón. 22.1 al 5, sí. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 32 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adalía de Boscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuántos añitos? Oh, maravilloso enseñarle el Evangelio a los hijos, ¿verdad? Maravilloso enseñarle el Evangelio a los niños. Pero ¿qué aconteció? ¿Por qué reinó tan joven? La Biblia nos lo expone unos textos más atrasitos. Su padre Amón, familia de la descendencia de Ezequías, que ustedes conocen, a ese Ezequías que hizo las redes de agua en Israel para que el agua anduviese por debajo de la tierra. Hizo grandes reformas, fue un buen hombre, el cual le dijo a Dios: déjame vivir un tiempo más. Y Dios le dijo: te concedo 15 años. Era de esa descendencia, pero había tenido este hombre, Ezequías, a Manasés. Y Manasés había tenido otro hijo, cual se me fue del cerebro ahorita, y de allí entonces viene Amón, y luego viene Josías. Fueron malos reinos a salvo de los Ezequías. ¿Qué había acontecido con Amón? Amón había sido juzgado o había sido linchado por hombres cercanos de él. Solo había durado en el gobierno, dice la Biblia, que 2 o 3 años, si lo recuerdo. Ustedes lo van a revisar. Esa fue la causa. Entonces vino el pueblo de Israel y mataron a aquellos hombres. Y entonces montaron en el trono ¿a quién? A Josías. Pero según la palabra de Dios, eran hombres temerosos de Dios y le enseñaron el camino de Dios. 8 años. A los 16 años, aquel hombre terminó todo esto que Dios había dicho. Había acabado con los altares, había quemado, había sacado los huesos de los hombres y los había traído hasta la candela allí en los mismos lugares donde se adoraba. Sacaba, hermano, las tumbas. Era un carácter hermoso que tenía este hombre. Había acabado con toda estatua, la había quemado y le había hecho jurar al pueblo: ustedes volverán a adorar al lugar donde se adora. Y fue un hombre recto delante de los ojos de Dios. No hubo un rey, dice la palabra de Dios, ni habrá en toda la tierra que haya tenido tanto temor de Dios. 16 añitos había hecho, había excavado las tumbas y había traído los huesos y los había presentado. Oh, hombres impíos y malvados, ¿no sabéis ustedes que debieron adorar a Dios? Aquí está el juicio de Dios. Y trajo los huesos y los colocó allí, en el altar donde se habían adorado a dioses falsos y paganos y malvados. Y había hecho entonces, y había acabado y abolido la iniquidad en Israel. Y ustedes van a adorar allá y me juran por Dios. Y se levantaron estos hombres y juraron amar a Dios. A los 16 añitos. Y veamos qué aconteció a los 18 años, ¿sí? A los 18. Le dije que a los 16 añitos entonces abolió toda la iniquidad y cumplió con la profecía de Dios. Y entonces fue llevado hasta allí. He allí, hermano, que sus pecados serán condenados. Y mis pecados, cuando no queremos obedecer a Dios. Hay iniquidad en mi corazón, hay lujuria en mi corazón, hay perversidad, hay prostitución. Tal vez usted diga: yo no me acuesto con nadie,
Pero sepa usted que la prostitución ya viene en la mente. En la mente ya está la prostitución. O es allí que no le acontece a usted eso, y es para decirle al Señor, Señor, la mentira. Y cuánto, hermano, cuánto no tenemos que decirle al Señor. Es allí que no nos escaparemos del juicio de Dios si pasamos por alto todo esto. Toda esta palabra Dios la ha dejado escrito para que usted crea y entienda que los juicios de Dios son ciertos. 350 años. Entonces levantó Dios al niño de 8 añitos, lo puso sobre el reino y a los 16 abolió la iniquidad. Y es de allí que cuando llega a la tumba del profeta que vino y le anunció al rey Jeroboam y le dijo, ¿qué es este monumento?, le dijo al pueblo. Y el pueblo le dijo, ese monumento pertenece al profeta que le dijo Jeroboam hace 350 años. Que es de allí que Dios había de traer el juicio. Y le dijo, pasen por alto y dejen a ese profeta allí. Él fue el que anunció la verdad. Y solo se salvó esa tumba y la del otro profeta, porque los huesos del profeta también del otro estaban al lado de él. ¿Cuál otro? El que le dijo, vaya, regrésese y coma porque un ángel me ha dicho. Para Dios dejar escrito todo esto para que veamos que la palabra de Dios es verdad. Es de allí que déjenlo quieto, porque él anunció la verdad. Y entonces no sacó los huesos y los quemó como quemó a todos los hombres que adoraron principales y todo esto. Y dice así el texto bíblico en el siguiente, en el 3 del 22. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra. Interesantísimo. Un pueblo dador, un pueblo que da. Y es oportuno para decirle, hermano, es necesario que usted disponga para la obra. Había gente que daba para la obra. Este hombre vino y dijo, denle el dinero a los hombres que trabajan. Es muy interesante que la iglesia tiene que tener al pendiente esto, hermano. Dios ha constituido personas con dones, y la cual debemos de estar muy pendientes, Luis y Roger, y asignar tareas y dar tareas. ¿Cuál era que iba a ser la tarea de este hombre? La casa estaba en el suelo, tenía rasgaduras por todos lados, pero vino Josías, el cual Dios dijo, vendrá un varón que restaurará lo que por tantos años han dejado caer los reyes. Y tuvo amor por la obra de Dios y le dijo, pongan a tales y a tales sobre ese cargo y denle el dinero. Y cuidado, ustedes los supervisan porque son hombres honestos. Y déjenlos que trabajen. Y estando ellos restaurando el templo, hallaron entre las rendijas una ley, un libro en el cual se había dicho, ustedes y yo andaremos así y así, rectos delante de Dios. Porque si ustedes no andarán así, entonces vendrán las maldiciones sobre su vida. Es de allí que este tiempo está vigente para ti y para mí. ¿Eres poco dador para la obra cuando Dios te da? Es de allí, hermano, que usted no puede anhelar tener, Señor, Dios mío, Padre amado, quiero una moto nueva. De Dios vendrá de parte del enemigo, pero muy difícil que si usted no tiene ni honra al Señor. Pero eso tiene que nacer de mi corazón puro. No porque Dios necesite de mis ofrendas, sino porque yo necesito de la bondad de Dios.
Usted y yo necesitamos, entonces había gente colaboradora en el templo, denle el dinero a ellos y que restauren. Y restaurando consiguieron entonces el libro que les he dicho. Y dijo este hombre, ay Dios mío, Señor, en cuánta iniquidad, 8 añitos tenía, y ya era un hombre, un niño temeroso de Dios. Es de allí que ya su corazón ardía por Dios. Es de allí que no podía poner a Dios en otro este asignamiento. Y cuando se la trajeron a él dice que se rasgó su vestido y se echó a tierra. Y le dijo al pueblo, vengan todos ustedes y no coman pan, sino presentemos delante de Dios con corazón sincero y digámosle, hemos pecado, Señor. Hemos pecado, hermano, cuando a usted Dios le ha asignado una responsabilidad y usted se hace a oído sordo. Dice Dios, ¿acaso no le he dado yo más que sea un don a usted? No, yo no sirvo. ¿Cómo que no sirve si Dios lo ha llamado para ejecutar y poner en usted esa gracia? Para que usted, a través de usted, el vecino y otros entiendan que Dios es bueno. Y Dios puede hacer la gran bondad contigo también. Entonces, humíllese ustedes, le dijo el rey. A los 18 añitos, reinó 31 años. 31 años. Y vas a vivir en paz. ¿Cómo es posible que un hombre que haya exterminado la idolatría, todo aquello pagano, haya podido vivir en paz? Yo recuerdo hace poco cuando fue y se tumbó la estatua aquí en Venezuela, no sé de quién porque no voy a nombrarlo. Vino sobre él la ley, pero nosotros anhelábamos que se tumbasen muchas estatuas. Anhelaban. ¿Usted se imagina lo que un hombre tenga la correa, vamos a decirla, bien apretada para hacer todo esto en un tiempo tan difícil? 18 añitos. Y cuando sigue leyendo la Biblia, vemos las grandes reformas que este hombre hizo. Es de allí que Dios levantaría un Josías para siempre, por la eternidad de la eternidad. En Lucas 1, creo que a partir del 6, si no me equivoco, la anunciación a María, que ha de venir el Hijo de Dios. El rey que sería rey por la eternidad, Jesucristo. Ahora quedó abolido todo aquello donde se adoraba para adorar en Cristo. Si usted, hermano y hermana, adora en otro lugar que no sea en Cristo, recuerdo que le dijo Jehová a Jeroboam, porque me has echado detrás de tu espalda, yo traeré sobre ti juicio. ¿Qué era lo que tenía que hacer Jeroboam? Colocarse tras de la espalda de Dios. En cambio se lo echó atrás. Es de allí que cuando usted tiene necesidad, entienda, amigo, hermano, y yo, que es necesario que me eche sobre la espalda del Señor. Él es el del poder. A la espalda de Cristo traiga cualquier necesidad. Es de allí que porque tú me echaste sobre tu espalda, entonces verá la grandeza de mi nombre y lo que haré contigo. Entonces volvamos a 900 años, 300 años antes. Vamos a volver. Primero de los Reyes 14:1. Entonces vino lo que, hermanos, te acontecerá y me acontecerá en cualquier tiempo. Es de allí que yo muchas veces le digo al Señor, ay Señor, por ejemplo, ¿quién morirá primero de mi familia? Y yo siempre le he dicho, Señor, no sea Mirla, Señor, sino que sea yo. No, yo le digo esto, no sea Mirla, Señor, sino que sea yo. Si ella tiene que pasar por una enfermedad, no quiero, Señor, que pase, pero que tú me des ayuda para yo
estar con ella y darle ánimo. ¿Quién morirá primero de mis hijos? Dijo el Señor. He de allí que no me escaparé del tiempo difícil y malo. Le llegó el tiempo malo a Jeroboam, malo, y necesitó de Dios. Pero su iniquidad había tocado la cúspide, así como la tocamos usted y yo a veces y hablamos light. Es de allí que cuando usted necesite de Dios, Dios se va a olvidar de usted. No porque Dios sea malo, sino porque ha llegado usted al área de Satanás. Y Satanás ha tenido dominio porque usted le ha otorgado el dominio que le dio otorgarle a Dios. No porque Dios sea malo, entienda usted eso. ¿Cómo es eso que Dios, habiéndonos creado, ha sido malo y ha permitido la enfermedad y la iniquidad y que usted sea más pobre que yo? Yo ya le dije que hay grandes reglas en la palabra de Dios para que usted sea próspero. No crea usted que la prosperidad llega de así, de la noche a la mañana. Ah, Dios te ha dicho, te voy a dar 2 plátanos para que vendas. Y usted dice, no, hoy tengo pereza de ir a salir a vender esos plátanos. No, hermano. Esos plátanos se te van a multiplicar 4 si usted tiene cuidado. Pero también no olvidándose de la obra de Dios y de Dios. No va a bendecir a Dios, hay normas y principios en la palabra de Dios para que usted sea bendecido. Entonces este hombre necesitó del Señor. 14:1 del primero de los Reyes. Dijimos que volvimos entonces a los 930 años antes de Cristo. Fuimos al presente, regresamos al pasado. Es aquí que estamos en el futuro. Perdón, presente. Estamos en el presente. Muy pronto estaremos en el futuro. Es aquí que entonces Dios le dijo a María: usted concebirá un hijo, y este tendrá el reino de David para siempre. Lucas 1:6 creo, si no me equivoco. Es de allí que este tendrá el reino para siempre, y su reino no tendrá fin. Es de allí que de allí que tiene y yo tenemos que tener presente siempre esto. El reino de Cristo no tiene fin. O va usted con el reino de Cristo, o es usted partícipe y grato y hombre de Cristo, o entonces usted se desvía y Dios le ha dado libre albedrío, porque Dios no te va, Él te dice, te conviene esto, así que está en sus manos y en su mente y su corazón aceptar y seguirlo. Y entonces este reino no tendrá fin y será por siempre y para siempre. Estamos en el presente. Entre el poco, entonces estaremos en el reino de Jesucristo, que no tiene fin, en su totalidad. Y dice entonces el 14:1. ¿Están ubicados? Profecía de Ahías contra Jeroboam. Voy a detenerme un poquito. Ahías vuelve a presentarse a Ahías. Ya Ahías no estaba joven, estaba anciano y seguía sirviéndole a Dios. Estaba en el lugar que se adora. Entonces tiene como subtítulo la profecía de Ahías contra Jeroboam. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó ¿qué? Enfermo. Una gran necesidad tenía él. Señor, ayuda a mi hijo. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, mira, Señor. Quizás usted le diga: yo he andado recto delante de ti. Oh, por tu bondad, Señor, ten misericordia de mí. No voy a apartar la mirada de mi siervo, quizás diga Dios, y voy a oír. ¿Quién es este para que yo lo oiga? Muchas veces se dijo eso en la palabra de Dios. No por vergüenza,
este no corresponde a mi rebaño. ¿Quién es este para que yo lo oiga? Se dice, según un hermano que estudia el comportamiento de las ovejas. También yo le digo a mi esposa, porque cuando vine de Chile, le digo, estoy viendo un programa de una joven española, ella se llama Nazaret, como mi sol. Es una muchacha muy joven, pero muy esmerada para el trabajo. Toda su vida ha sido rica, pareciera, porque la juzgan mucho a través de las redes, según ella dice. Ella ha vivido una vida para trabajar con sus padres, todavía tiene a sus padres vivos. Y tiene un gran hato muy grande y tierras bastantes allí en España. Y trabaja con ovejas. Pero he visto, según lo que he visto, el comportamiento de las ovejas, he podido verlo. Entonces este hermano dice que es estudioso del comportamiento de las ovejas, dice que una oveja puede parir 5 y 6 veces y más, pero que tiene un parto en el cual rechaza a la ovejita, la cría, y la rechaza tanto que el pastor se la mete y se la trae con amor y se la coloca y ella lo patea y no lo quiere, y no lo quiere y no lo querrá. Entonces entra el pastor en acción. Así es este mundo, así es Cristo. Cuando el mundo te ha rechazado, te ha puesto, cuando eres este nombre se le dice ay, se me olvida el nombre que se le da a la oveja. Entonces entra el pastor en acción y toma al bebé, al ternero, y lo lleva a casa al lugar más cálido, porque mayormente la crianza de las ovejas se da en zona muy fría, no es de tierra caliente, la oveja real, es muy delicada. Y dice que coloca su biberón y le da biberón, pero que él tiene que llevarlo a su regazo una vez en cuando, porque la oveja moriría a causa de que él entiende que ha sido rechazado por alguien. Moriría. Entonces él siempre lo trae a su regazo y lo hace sentir que él es especial para él. Para que la oveja no tenga ese sentimiento de muera de la tristeza, porque moriría la tristeza a causa de su madre. Se crió el bebé y fue llevado al campo. Cuando el pastor de ovejas viene para ver a sus ovejas o necesita llamarla, él es el primero que viene cuando oye la voz. Él es el primero que viene y llega porque sabe que fue amado. Entienda usted y yo que hemos sido amados por ese pastor cuando usted ha sido rechazado. Y ese es el amor más grande que podemos tener hacia el Señor, de agradecimiento. Esta oveja viene con agradecimiento a decirle el que lo crió: usted es mi padre. Aunque él ama todas las ovejas como la ama ella, así es Cristo, usted es especial. Entienda eso. Jeroboam nunca entendió esto, que ese hombre que cuando él no le pertenecía al reino se lo entregó, pero él le fue falso en el reino. Y entonces llegó el día que necesitó del Señor. Usted fue a los dioses ajenos y no vino a mí. Y entonces veamos lo que dice el texto. El 14:1. Aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate, para que no te conozcan que es la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo.
y toma en tu mano 10 panes, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Detengámonos aquí. Es de aquí que necesitó del favor de Dios. Y le dijo, aquí hay alguien que nos va a decir la verdad. Porque él un día, hace muchos años, le dijo que yo era el rey y se cumplió la palabra. Vaya ya, disfrázate. Disfrázate todos los días en el Señor. Disfrázate, hermano, disfrázate, amigo. Disfrázate. Pero Dios conoce y conoce mi corazón. Disfrázate y vaya allá porque no te conozca. Y pregúntale qué ha de acontecer con este niño. Y lleva. Oh Señor, yo necesito de tu favor, yo te pago. Sí, espérese usted que tus miserias van a bajar e inclinar el corazón de Dios. ¿Sabe qué inclina tu corazón a Dios? Un corazón humillado y arrepentido siempre. Y que tengas presente que hay un Dios y un Cristo por el cual te salvó y dio la vida por ti. Un pastor. Entonces aquel hombre pensó, vaya, llévele bienes, llévele cosas. Quizás le convenza. ¿Usted cree que puede convencer al Rey del Universo con simpleras? No. ¿Sabe qué convence a Dios? Estas rodillas y tus rodillas humilladas delante de Dios. Eso sí lo convence. Me humillo delante de ti. David fue pecador y en toda la Escritura dice conforme al corazón de David. Pecaba, se humillaba y se apartaba. Se apartaba del pecado. Y se echaba tras las espaldas de Dios. No echaba a Dios sobre sus espaldas. Y sigue diciendo entonces así ¿qué nos quedamos? El 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían escurecido a causa de ¿qué? De su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que por allí viene esta mujer. He aquí que yo desde el cielo he visto. Entonces, ¿qué le dice? He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderá. Pero cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando ella oyó el sonido de sus pies al entrar por la puerta, dijo: entrad, mujer de Jeroboam, ciego. Oh, maravilloso, ¿verdad? Entrad, mujer de Jeroboam, ¿por qué vienes tan tímida? Sigue diciendo entonces el texto. ¿Me quedé en qué? Cuando me agacho. Porque me perdí. Sí. Cuando ella oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entrad, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¿Se finge usted otra? ¿O es usted Roger Misael todos los días? El que ama a Dios en cualquier lugar, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. ¿Por qué te finges? ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam
Así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí, me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como al libre en Israel, y barreré su posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre la caca, hasta que sea acabado. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa. Párate y vete, porque no tengo otra palabra para ti. Es de allí, hermano, que los pataleos cuando entramos en crisis y que Dios no nos respalda y no tiene misericordia de nosotros. ¡Ay, hermano! No eche a Dios sobre sus espaldas. No lo eche. Yo te he levantado como rey y tuve misericordia de ti. Pero tú te has olvidado de eso, que he sido misericordioso contigo. He de aquí que Dios ha sido bondadoso contigo y conmigo. Pero no echemos a Dios sobre nuestras espaldas. Bueno, Dios les bendiga. Entonces iremos allí un momentico para con los niños y quedamos entonces los anuncios y voy a orar. Amado Dios, gracias. Qué rica es tu palabra.